la fuerza, leyes de Newton. Hablar de Newton, chicos, significa hablar de un genio en realidad de esa época. Una persona que fue capaz de describir de forma matemática los fenómenos que se presentaban en la naturaleza. En realidad no es una persona que en realidad estableció algo ya conocido, no, sino por lo contrario, él lo que hace es de alguna manera u otra tratar de describir los fenómenos que se encontraban en la naturaleza a partir de descripciones netamente matemáticas. Sí, ya había anteriormente a él matemáticos, físicos, ¿no?, que intentaban describir la naturaleza, pero no con la misma profundidad ni con la misma intensidad con la que lo hizo él. Él llegó a desarrollar inclusive una matemática más avanzada, precisamente para poder describir este tipo de fenómenos, que son lo que se conoce como ahora como el cálculo. Es una matemática un poquito más avanzada. Entonces, él llega a desarrollar precisamente ese tipo de matemática teniéndolo en cuenta como una herramienta que iba a facilitar precisamente el desarrollo de la descripción de los movimientos que se presentaban en la naturaleza. Él es el primero en añadir el concepto de fuerza, la idea de lo que es una fuerza. A partir de él ya se habla acerca de lo que es una fuerza. Estudia el movimiento de los planetas y establece lo que se llama la ley de gravitación universal. También establece leyes, ¿ya? Entre ellas tenemos pues la primera, la segunda y la tercera ley de vamos a decirlo así, las leyes de Newton, que es lo que vamos a ver ahora. Y entre otras cosas más. Él en realidad ha sido un genio en realidad para su época. Y él y sus ideas dentro de las bases científicas ha prevalecido durante muchos años. ¿Por qué? Porque a partir de sus teorías, a partir de sus leyes, se ha podido hacer avances, vamos a decirlo así, hasta la actualidad. Entonces, él, como científico, muchachos, ha entregado mucho a la ciencia, ¿ya? Ha descubierto, ha establecido y ha podido relacionar, como le digo, ¿cómo se llama? Ha podido relacionar, ha podido intentar describir la naturaleza a partir de las matemáticas. Entonces, aquí tenemos una pequeña reseña de lo que es el Sir Isaac Newton. Muy bien. Dice, muchos grandes hombres han sido descritos con la palabra genio. Dice, pocos, sin embargo, merecen tanto como Sir Isaac Newton, quien hizo muchas contribuciones fundamentales a la ciencia. Por lo que más se le conoce tal vez es por su trabajo sobre la gravedad. Con su ley de gravitación universal demostró la forma en cómo se mantiene el orden del universo. Cómo es que y por qué los planetas giran alrededor del Sol. ¿Ya? O sea, hasta en esa época no se sabía, pero en base a la ley que él descubre, entonces ya se puede describir la forma, ¿no? Dice, ¿por qué la Luna gira en torno a la Tierra y los planetas alrededor del Sol sin vagar libremente por el espacio? Hacia 1665, cuando Newton comenzaba a formular su ley, la gente ya había aceptado la idea del sistema planetario, desarrollado ¿por quién? Por Nicolás Copérnico, que ponía al Sol en el centro del sistema. Kepler había descrito detalladamente los movimientos, dice así, los movimientos de los planetas en el interior del sistema, pero lo que Newton hizo
primero que nadie fue a explicar por qué los planetas se movían de la forma descrita. Entonces, eso fue una de las contribuciones que tuvo él. Lo que tradicionalmente se cuenta sobre Newton es que la iniciativa para el estudio que lo lleva a elaborar la ley de la gravitación lo obtuvo al observar una manzana que caía del árbol. Bueno, esto es en realidad un mito, ¿no? Eso de la manzana que caía del árbol. Él en realidad empieza sus estudios, ¿cómo se llama? Luego de que él estudiando en la universidad, porque él estaba estudiando en la universidad, joven, en la universidad empieza a ver como una especie de plaga, por lo cual detienen las clases y él en ese tiempo libre precisamente desarrolla las teorías, ¿ya? Las teorías de gravitación universal, entre otros. A ver, un ratito. Muy bien. Dice así. De repente tuvo claro que la fuerza de gravedad que atraía los objetos hacia la Tierra también atraía a la Luna y la mantenía en su órbita. Comprobó que en efecto la Luna cae hacia la Tierra, pero que cae en la mínima medida que la superficie del planeta se curva. Esto significa que nunca podrá acercarse a la Tierra. Newton, que nació el mismo año en que moría Galileo, en cierto sentido fue el continuador de la obra de este último sobre la gravitación. De los experimentos hechos por Galileo también desarrolló sus famosas leyes sobre los cuerpos en movimiento que constituyen la base de la rama de la ciencia llamada dinámica. Así es, la dinámica se desarrolla en base a la formulación que él describe. Estas leyes fundamentales sobre el movimiento y la gravitación fueron públicas en 1687, unos 20 años después que Newton las había formulado. Forman parte de su libro Filosofía Natural y Principia Matemática, conocido generalmente como Principios. Este libro es considerado como una de las obras más importantes de la historia del conocimiento científico. También creó una nueva rama de la matemática conocida como el cálculo, que tiene el valor inestable para los científicos. La astronomía no fue una ciencia en la que Newton dio nuevas perspectivas. También realizó espectaculares descubrimientos en óptica, el estudio de la luz, descubrió la luz del sol, dice, o la luz blanca. En realidad está formada por una mezcla de ¿qué? De colores. Descompuso la luz haciéndola pasar a través de un prisma de vidrio, entre otros, chicos. Muy bien, ahora sí, vamos a ingresar precisamente a algunos conceptos. Dice, cuando realizamos el esfuerzo muscular para empujar o tirar de un objeto, le estamos comunicando ¿qué cosa? Le estamos comunicando una fuerza. ¿Qué cosa es la fuerza, chicos? La fuerza mide el grado de interacción entre dos cuerpos. ¿Cómo es que dos cuerpos interaccionan? Cuando se mide ese grado de interacción, para nosotros es lo que nosotros llamamos como fuerza. Ahora, ¿en qué vamos a medir esa fuerza? La fuerza la vamos a medir en Newton. Esa es la unidad de la fuerza. ¿Sí? En honor precisamente a este científico que es el que precisamente estableció esta denominación. ¿Ya? No te olvides, cosas que no te debes de olvidar, ¿ya? ¿Qué cosa es la fuerza? Mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Y la unidad de la fuerza es el Newton. Ahora, ¿cuáles son las principales fuerzas que nosotros debemos de conocer? Una de las principales fuerzas que debemos de conocer es la fuerza de gravedad o también llamado peso. Sí, se llama peso. Por favor, no te olvides. Peso o fuerza de gravedad son lo mismo. ¿Qué cosa es la fuerza de gravedad? Todo cuerpo al ser soltado o abandonado cae. Esto se debe a la atracción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Aquí tenemos un objeto, si nosotros lo soltamos, el cuerpo va a caer. ¿Pero por qué cae? Cae porque la Tierra está atrayendo los cuerpos que se encuentran cercanos a él. ¿Sí?
Muy bien. Para calcular la fuerza gravitatoria, o la fuerza gravedad, o el peso, mejor dicho, solamente necesitamos conocer dos cosas, la masa y la gravedad. A partir de ahora, no olvidar esto. Masa y gravedad. ¿Ya? La masa de un cuerpo se establece en kilogramos, mientras que la aceleración de la gravedad tú lo conoces. ¿Cuánto vale el valor de G, chicos? Acá está. ¿Cuánto vale el valor de G? 10 metros por segundo al cuadrado. En realidad no ese es el valor. ¿Cuál era el valor real? Este es el valor real. ¿Ya? 9,8 metros por segundo cuadrado. Y lo voy a colocar acá. Real. ¿Ya? Pero el que nos va a servir para nosotros para hacer los cálculos es este que está acá, de 10 metros por segundo cuadrado. Si el cuerpo posee una masa de 3 kilogramos, entonces ¿cuánto será su fuerza de gravedad? Su fuerza de gravedad, chicos, es de 30 newton. Mira, la masa es 3 y el peso, ¿cuánto es? 30. ¿Ya? Dos conceptos distintos. La masa, muchachos, es la cantidad de cuerpo que tiene un cuerpo, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y la fuerza o el peso, fuerza, gravedad o peso, muchachos, es la fuerza con la cual atrae la Tierra, en este caso es el planeta, a los cuerpos que se encuentran cercanos a él. Dos cosas distintas, por favor, no te olvides, son dos cosas distintas. No confundir masa con qué, con peso. Una cosa es masa y otra cosa es peso. ¿Ya? Tenerlo en cuenta, por favor. Otra fuerza que nosotros tenemos que reconocer es la llamada fuerza normal. Muchachos, la fuerza normal es una fuerza de oposición. ¿A qué se opone? Profesor, se opone a que los objetos se hundan con facilidad. Por ejemplo, tú ahorita tienes una mesa. En esa mesa tienes un teclado. ¿Por qué el teclado no se hunde? Porque la mesa está impidiendo precisamente que el teclado se tenga que hundir. ¿Y mediante qué fuerza, cómo se llama, el teclado no se hunde? Mediante esa fuerza normal. Es una fuerza de oposición que impide que los objetos se hundan, ¿ya? Hacia el suelo, hacia una superficie plana, en este caso. ¿Ya? Y así, por ejemplo, tenemos un bloquecito aquí que está encima del suelo. Profesor, ¿por qué el bloque no se hunde? No se hunde porque el suelo está ejerciendo una fuerza de oposición. Esa fuerza de oposición se le conoce como la fuerza normal. Aquí tenemos un plano inclinado y aquí tenemos un bloque. Fíjate en algo. Quiero que observes bien aquí. ¿Qué ángulo está formando esta fuerza normal? 90 grados. 90 grados, ¿no es cierto? Mira, ve acá. 90 grados. Pero siempre forma 90 grados ¿con quién? Con el ángulo. Con el plano, con el plano. Ya, siempre forma 90 grados con el plano. ¿Ya? Aquí el plano está inclinado y está formando 90 grados con ese plano inclinado. Lo aclaro porque la mayoría comete errores al momento de dibujar esta fuerza. Y es lo que nosotros vamos a hacer, dibujar fuerzas. ¿Ya? Las fuerzas se van a representar mediante vectores. ¿Qué otra fuerza más aparece? Tensión. La llamada tensión. Tensión de las cuerdas. Así es. Las cuerdas, chicos, en general cualquier cuerda, al momento de ser estiradas, existe una fuerza de oposición, una fuerza de impedimento, una fuerza que va a intentar de que esa cuerda se rompa. Porque tú cuando tú estiras la cuerda, lo jalas en ambos extremos, esa cuerda
va a evitar o va a buscar no romperse. Entonces va a aparecer una fuerza de oposición al estiramiento. Esa fuerza de oposición al estiramiento se le conoce con el nombre de tensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es la tensión, chicos? La fuerza que presentan sobre cuerdas, sogas o alambres y se dibuja a lo largo de la cuerda. Bueno, aquí no te explica tanto, pero yo te estoy explicando. La tensión es una fuerza de oposición al estiramiento. ¿De qué? De las cuerdas, de la soga, de los alambres. ¿Ya? Es una fuerza de oposición a que el objeto se estire. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Una propiedad llamada inercia. Ya, la inercia, chicos, es muy difícil de entender al comienzo. Es un poquito complicada, pero con la práctica te vas a ir dando cuenta acerca de la inercia. La inercia, ¿qué cosa es, chicos? Muchachos, si nosotros estuviéramos en el espacio, afuera, muchachos, quiero que por favor, por un momento, imagines que estamos en el espacio, fuera de la Tierra, alejados de la Tierra. Nosotros agarramos un objeto cualquiera y lo lanzamos, muchachos. ¿Qué va a suceder con el objeto? Va a flotar porque no hay gravedad. ¿Qué va a pasar? No te escuché bien. Va a flotar porque no hay gravedad. Va a flotar, ¿no es cierto? Una pregunta, si yo lo lanzo, ¿ese objeto se seguirá moviendo o se va a detener? Se seguirá moviendo. Se seguirá moviendo. ¿Pero por qué se mueve si nadie lo está empujando? No sé. Por si acaso, si nosotros estamos en el espacio y tú lanzas un cuerpo, ese cuerpo se va a seguir moviendo, se va a seguir moviendo y se va a seguir moviendo. Nunca se va a detener. Y cuando te digo que nunca se va a detener, es que nunca se detiene. Porque ahí en el espacio hay gravedad. No, en el espacio más bien no hay gravedad. Por eso estamos yéndonos fuera de la Tierra. Estamos afuera de la Tierra. Fuera de la Tierra no hay gravedad. Entonces, ese objeto se va a seguir, ¿qué cosa? Se va a seguir moviendo. Y se va a seguir moviendo. Pero la pregunta es, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve un objeto en el espacio sin que yo lo esté moviendo? Porque, no sé. ¿No? Siempre es bueno, ¿cómo se llama? Entender esto. Esa es la llamada inercia, muchachos. Los cuerpos se están moviendo por una propiedad llamada inercia. Sí, el objeto se va a seguir moviendo por la eternidad. Por inercia. Quiere decir que este objeto va a mantener, va a buscar mantener la misma velocidad. Siempre, siempre va a buscar mantenerse. No quiere el cambio. Va a buscar mantenerse tal y como está. Por eso es que el objeto se está moviendo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Por qué? Está buscando mantener su misma velocidad. Y eso es lo que la mayoría de los cuerpos hacen, chicos. Los cuerpos siempre buscan una posición que los mantenga siempre en su misma situación. Por ejemplo, tú agarras tu teclado y tu teclado tú lo dejas encima de la mesa. ¿Ese teclado en algún momento se va a mover? No. No, por sí solo no se va a mover. Siempre va a buscar mantener la misma condición. ¿Sí? Por favor, esto entiéndelo bien, porque si esto tú lo entiendes bien, no vas a tener problemas con los ejercicios, con algunos enunciados, no vas a tener ningún problema. Es bueno entender esta parte.
Tu teclado no se va a querer, no se va a mover por sí solo, a salvo que alguien lo haga, a salvo que tú agarres, toques tu teclado y lo muevas. Ahí recién se va a mover tu teclado. Pero mientras eso, tu teclado va a querer quedarse en el lugar en donde está, ¿ya? En la condición en la que está. ¿Ya? Todos los cuerpos tienden a eso. Cualquier objeto que tú tengas a tu alrededor, si tú no lo tocas, este objeto se va a quedar en el mismo lugar siempre. Y eso lo hace por inercia, la propiedad que tienen a muchos cuerpos, de mantener siempre las mismas condiciones. Lo mismo pasa cuando tú lanzas un cuerpo en el espacio. ¿Ya? Profesor, ese cuerpito va a buscar mantener siempre la misma condición, la misma velocidad. Yo te pregunto algo. La Tierra, cuando se mueve alrededor del Sol, ¿hay algo que lo mueva? ¿Hay No, algo que lo empuje y diga, mira, vas a moverte en forma de elipse? no, No hay. Cuando la Tierra lo hace alrededor del Sol, pero no hay nadie que lo mueva. El Sol no lo está moviendo, por si acaso. No está el Sol detrás diciéndole, ya vas a darte una vueltita más. No. Simplemente no hay esa fuerza. Profesor, ¿y por qué lo hace? Lo hace por inercia. O sea, ¿qué significa? Que al inicio de la formación del planeta, cuando se estaba formando el planeta, nuestra estrella, el Sol y los planetas que estaban alrededor, se produjo ese tipo de movimiento. ¿Ya? Se produjo ese tipo de movimiento y hasta la fecha no se detiene. Por ejemplo, el que la Tierra gire en su propio eje, alrededor de su propio eje, y hasta ahora no se detenga. El que forme días y noches. Muchachos, lo hace por inercia. ¿Ya? Son movimientos que se desarrollan por inercia. Muy bien. Un niño comienza a empujar un bloque sobre una pista de hielo a partir de A y lo suelta y deja de empujar en B. Dice. Se puede comprender que si el bloque se desplaza de A hacia B es debido a la fuerza que ejerce la persona al empujarlo. Pero, ¿cómo es posible que luego de soltarlo siga en movimiento? Lo que ocurre es que todos los cuerpos estando en movimiento manifiestan una tendencia a conservar su movimiento. Y lo mismo ocurre cuando están en reposo. Manifiestan una tendencia a conservar su estado de reposo. Esto lo sintetizamos en que todos los cuerpos tienden a conservar su velocidad. El bloque luego de soltar sigue, ¿qué cosa? Sigue en movimiento. Trata de conservar su velocidad. Pero profesor, luego se detiene. ¿Pero por qué se detiene? Se detiene por rozamiento. Hay veces hay rozamiento entre el suelo y el bloque. Por esa razón se detiene. También hay rozamiento con el aire. El aire también ejerce una fuerza de oposición. ¿Sí? Entonces son cosas que evitan de que el bloque siga o continúe desplazándose. Como esto se da en todos los cuerpos, decimos que es algo propio de ellos, es decir, es una propiedad. Y esta propiedad se le denomina inercia. Profesor, ¿puedo ir al baño? Sí. Acerca de la inercia hay mucho que discutir, pero se hace bastante sencillo entender esta propiedad cuando se manifiesta en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando un carro, el cual nos transportamos, estando en reposo, acelera o estando en movimiento se detiene súbitamente? Cuando tú estás en el carro, ¿qué es lo que suele suceder, muchachos, cuando empieza a acelerar? ¿Tu cuerpo hacia dónde va? hacia atrás. ¿Te va hacia dónde? Te dirige hacia la parte de atrás. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere estar en el mismo lugar donde estaba antes. ¿Me entiendes? Tu cuerpo quiere estar en donde estaba antes. Por eso tu cuerpo lo que hace es irse para atrás. Se va para atrás porque quiere mantenerse donde estaba antes. ¿Ya? Lo mismo sucede cuando frena el carro. ¿Qué pasa cuando frena el carro? Tu cuerpo adquiere una velocidad. Pero cuando el carro se detiene, el que se detiene es el carro, no tú.
Entonces, lo que tu cuerpo va a tender es a irse hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a irse hacia adelante? Porque quiere seguir con la misma velocidad, ¿ya? Quiere seguir manteniéndose en la misma condición, ¿ya? Eso, por favor, tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que preguntar? No, profesor. Leyes de Newton. En principio vamos a ver dos leyes, la primera y la tercera ley. ¿Sí? La primera ley conocida como principio de inercia y la tercera conocido como principio de acción y reacción. ¿Sí? Son dos principios básicos o fundamentales que debemos de conocer. Hay la segunda ley de Newton, pero eso todavía lo vamos a ver en la parte de dinámica. ¿Sí? Por el momento vamos nosotros a reconocer por lo menos estas dos leyes. Muy bien, entonces no olvidar estos dos principios, chicos. La primera ley de Newton, principio de inercia, donde todo cuerpo conserva su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza. Y la tercera ley, el principio de acción y reacción, que si un cuerpo se aplica una fuerza a otro, entonces este otro le aplica una fuerza de igual medida en sentido opuesto. ¿Ya? Principio de qué? De acción y reacción. ¿Ya, chicos? Muy bien. Características. Estas dos fuerzas son opuestas, tienen sentidos contrarios, pero la misma magnitud. ¿Ya? Son de igual valor, pero en sentidos opuestos. No se anulan porque actúan sobre cuerpos diferentes. Aparecen de forma simultánea. ¿Ya? Tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que preguntar? No, profesor. Listo. Entonces pasamos a nuestras fichas. ¿Ya, chicos? Todos a nuestras fichas. Vamos a entrar ahora a la parte de trabajo en el aula, chicos. Determina el peso de un cuerpo si su masa es de 5 kilogramos. ¿Cómo se determina el peso, chicos? También llamado fuerza de gravedad o simplemente peso. ¿Cómo se determina? Masa multiplicado por gravedad. ¿Cuánto es la masa, chicos? 5. ¿Cuánto es la gravedad? 10. ¿Cuánto es 5 por 10? 50. ¿50 qué? 50 newton. A ver, resuelve el ejercicio número 2. ¿Cuánto te sale? A ver, ¿cuánto sale el ejercicio número 2? Les estaba esperando a ver si me respondían. Dice, si la masa de un cuerpo de 10 kilogramos, su peso, ¿cuánto será? 100 newtons. Muy bien, sería 10 por 10, ¿no es cierto? Y eso sería Sí. 100 newton. Si el peso de un cuerpo es 30 newton, ¿cuánto es su masa? Aquí la mayoría cae. Y me dicen 300. 10. ¿Cuánto es? 10. 10 o 3. 10. 10. Pues veamos. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no es cierto? El peso es 30. La masa no la conozco, pero sí conozco la gravedad, la aceleración gravitatoria que vale 10. ¿Sí? Pregunta, si ese 10 está aquí multiplicando, al otro lado, ¿qué hace? Divide. Dividiendo. Pásalo a dividir, por favor. Sería 30 sobre 10.
¿Cuánto es 30 sobre 10? 3. ¿Es qué? 3. 3 minutos. 3 cajas. No, cuidado. Te están pidiendo masa. ¿Y la masa se mide en qué? En kilogramos. En kilogramos. ¿El peso en qué se mide? Newtons. ¿Sí? 4. Si el peso de un cuerpo es 450 newtons, ¿cuánto es su masa? Peso igual a masa por gravedad. ¿Esto cuánto es? 450. Masa no la conozco, gravedad es 10. Listo, ese 10 pasa al otro lado de dividir. 45. Muy bien. ¿Sería cuánto? ¿45 qué? 45 kilogramos. Kilogramos, muy bien. Dice 5. En la figura, ¿hacia dónde estaría dirigido la tensión? El peso y la reacción normal. Aquí tenemos en la figura, en el ejercicio número 5, dice en la figura hacia dónde estaría dirigido la tensión, el peso y la reacción normal, chicos. En primer lugar, chicos, el peso siempre se dirige ¿hacia dónde? Hacia abajo. Vertical hacia abajo. ¿Me dejo entender? Vertical hacia abajo, de esta manera. Ahí está. ¿Me has entendido? Siempre apuntando hacia dónde? Hacia abajo. Entonces decimos, aquí está la famosa fuerza de gravedad. Hacia abajo. Profesor, la tensión, ¿hacia dónde lo dibujamos? Siempre la tensión se va a apuntar hacia el centro de la cuerda. De esta manera, por favor. Siempre de esta manera. Desde el objeto vamos a partir, ¿ya? Y apuntando hacia dónde? Hacia el centro de la cuerda. De esta manera. ¿Ya? De esta forma. Voy a hacer un poquito más grueso, ¿ya? Para que se pueda observar bien. Ahí está. Ese, ¿qué cosa es? Eso es la llamada tensión. ¿Ya? La llamada tensión. Con la letra T. Profesor, siempre en toda cuerda la tensión se dirige hacia el centro de la cuerda, se va a dibujar hacia el centro de la cuerda. ¿Ya? La tensión aparece en toda la cuerda, pero nosotros lo vamos a dibujar así, de esta manera. ¿Ya? Tercero, chicos, la fuerza normal les dije que es una fuerza de oposición. El bloque se quiere hundir hacia la parte de la tabla. Quiere hundirse hacia la parte de la tabla. Pero aparece una fuerza de ¿qué? Una fuerza de oposición. Esto es una fuerza de ¿qué? Fuerza de oposición, que impide que el bloque se hunda. ¿Ya? Va a impedir que el bloque se quiera hundir. Tener eso presente. ¿Ya? Y listo. Siempre va a formar un ángulo de ¿cuánto, chicos? Ya lo dije. 90 grados. Muy bien. Siempre aquí va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados, chicos. ¿Ya? Ahí está. Esta es la forma correcta de dibujar las fuerzas.
Las fuerzas, muchachos, lo aclaro, las fuerzas son flechas, no son rayas ni líneas, son flechas. ¿Ya? Eso por favor que no se te olvide. Muchos durante el curso lo que hacen es dibujar rayitas porque no saben hacia dónde apuntar. Algunos no saben cómo debemos de apuntar o hacia dónde debemos orientar mi flechita. Entonces, para eso hay que recordar los conceptos. Si hablamos de fuerza gravitatoria, siempre la fuerza va a apuntar hacia abajo, vertical hacia abajo. Si hablo de la tensión, siempre apunta hacia el centro de la cuerda. Cada vez que hablo de fuerza normal o simplemente normal, le dice. Aquí voy a poner fuerza normal, ¿ya? Fuerza normal, muchachos. Siempre es una fuerza que va en contra del intento de hundimiento. Si el objeto se quiere hundir hacia abajo, la fuerza normal va en contra, hacia arriba. ¿Ya? Si en este caso se quiere estar inclinado o se quiere hundir inclinado hacia abajo, pues la fuerza normal es una fuerza de oposición que va inclinado hacia dónde? Hacia el sentido contrario. ¿Ya, chicos? Y este sería tu respuesta para el ejercicio número 5. Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Listo, muy bien.